Nueva historia descolonizada, eurocentrismo. Les voy a empezar a explicar. La primera lectura nos critica la base de esto, ¿verdad? La forma en que se ha contado esta historia mundial, porque no sé si ustedes conozcan muy bien la historia, pero Europa vendió pues cierta historia de que ellos eran superiores. Explica que desde el siglo XV más o menos, Europa organizó el relato histórico colocando a Grecia y a Roma como el origen del progreso humano. Y claro que en algunos puntos Europa pues era grande en economía y todo, tenía sus puntos, pero rebajaba totalmente a América. Europa se convirtió en el modelo universal y América solo apareció totalmente cuando en la historia fue descubierta por ellos. El problema es que esa forma de contar el pasado ignoró todo el desarrollo que se había tenido América, que eran años y años y años de descubrimientos. Ignoró todo el desarrollo que ya existía en el continente americano antes de 1492. Y pues sí, entonces el libro critica esto, que es el eurocentrismo, que significa que Europa era pues literalmente el centro del mundo, o sea, pero pues nos lo hicieron vender así cuando la realidad era que América tenía civilizaciones muy avanzadas y ahorita lo vamos a ver. Antigüedad del poblamiento. Durante mucho tiempo se pensó que América tenía alrededor de 13.000 años de antigüedad en cuanto a presencia humana, y pues resulta que las investigaciones recientes han demostrado que el poblamiento puede tener entre 23.000 y 43.000 años. Esto cambia completamente la idea que se tenía de que América era un territorio pues nuevo o atrasado, cuando en realidad tenía toda una historia muy larga antes de la llegada europea. Luego, aquí lo que les mencionaba, el Caral. El texto menciona al Caral, que se ubica en Perú, que es una civilización, una cultura temprana en América que se desarrolló mucho antes, donde existieron ciudades totalmente organizadas, agricultura, comercio, estructuras políticas complejas que eran de hace miles de años. Esto demuestra que el desarrollo no ocurrió solo cuando Europa descubrió América, sino América también tuvo procesos civilizatorios importantes y antiguos y que pues estaban muy avanzados. Como ya sabemos todo lo de los mayas, que es lo que primero se me viene a la mente. Luego tenemos el proyecto de Colón. Sabemos que Colón no tenía la intención de llegar a América, y de hecho es algo curioso que fue varias veces, varios viajes, y no se convencía de que era América. Él seguía terco de que era Asia y Asia. La segunda lectura pues explica todo este viaje, que no fue un descubrimiento planeado. Él buscaba pues una ruta comercial hacia Asia, que todo esto era pues en una búsqueda de obtener especias y riquezas. Por eso en 1492 debe entenderse dentro de un contexto económico y de competencia entre estas políticas y potencias europeas. Entonces América pues fue encontrada como parte de esta búsqueda. Luego tenemos la conquista de México. La conquista no fue solo una cuestión de armas, se le puede reconocer eso a Hernán Cortés, que no fue una cuestión de que fuera más fuerte, fue alguien inteligente, o sea, realmente hizo alianzas con pueblos que estaban en conflicto con el Imperio Mexica, y pues las enfermedades y las epidemias también influyeron mucho en este resultado. La lectura muestra que fue un proceso complejo, no simplemente pues una superioridad militar directa. Bueno, luego tenemos la revisión de la independencia. La tercera lectura cuestiona mucho la forma en que se explica la independencia. No fue simplemente pues una colonia contra España. Todo comenzó pues con crisis internas de la monarquía, cuando el rey perdió la legitimidad completa de la corona, y pues esto complicó las cosas y provocó conflictos internos en toda la monarquía española, y pues obviamente incluyendo en América. La nación como consecuencia. Este es el siguiente tema. El texto nos explica que las naciones americanas no existían completamente pues antes de la guerra. La identidad nacional se fue formando durante el conflicto, es decir, la nación fue resultado pues del proceso independentista, no su causa pues inicial. Luego el concepto de política exterior. La cuarta lectura se enfoca totalmente en México en el siglo XIX, y pues explica que la política exterior no es solo diplomacia, es un reflejo de todos los problemas internos de un país, que es lo que les mencionaba también en la introducción. Para entender pues cómo México se relaciona con otros países, primero necesitamos entender una situación interna, los conflictos internos, porque muchas veces por eso en la historia, cuando había una guerra, también dominaban o les llevaban por ese punto bajo, porque eran problemas pues internos que ya tenía el país. Luego tenemos la independencia e inestabilidad en México. Aunque México pues logró su independencia, como ya sabemos, en 1821, tuvo problemas para consolidarse como un estado. Hubo conflictos internos, crisis económicas, que a veces continuamos, aunque no lo crean, arrastrando hasta la fecha. De hecho, hay muchos países que
tuvieron conflictos en el pasado y que hasta la fecha tienen como sus consecuencias por ello. Eso influyó en su posición internacional y en su relación con otras potencias. Bueno, y como conclusión, los procesos históricos no solo o no siempre tienen que verse de una forma aislada. Siempre están conectados pues con un contexto global, así como lo son en las relaciones internacionales y con las transformaciones internas de cada sociedad. La independencia pues no significó la consolidación inmediata del Estado, sino el inicio de una etapa marcada por inestabilidad, conflictos y pues redefiniciones estructurales. Entonces se comprendió pues que cada etapa histórica, la reforma, el porfiriato, la revolución, transformó la posición internacional del país y redefinió su estructura interna, lo que les decía que hasta la fecha pues podemos arrastrar algunos problemas o beneficios de lo que fue en el pasado México y lo que sigue siendo ahora. La Constitución pues de 1917 aparece como un punto de cierre en este proceso de formación estatal del que les hablo y como base para una nueva etapa de la política exterior mexicana. Entonces lo aprendido en esta fase permite entender que la política exterior es una expresión del desarrollo histórico del Estado mexicano y que pues su estudio exige analizar de manera conjunta los factores internos y el contexto internacional. Espero haya quedado claro, espero se hayan entendido, fue un resumen un poco... intenté que se entendiera bien de las 4 lecturas que son muy interesantes para entender un poco más de la historia de México, de la historia de América Latina y de cómo se manejaban antes un poco la política y todo eso y de cómo nos podemos reflejar ahora, de cómo ha avanzado o de cómo ha retrocedido dependiendo del caso. Y pues muchas gracias.